¿Sabe usted quién es la señora Daniela Paz? No. ¿No la conoce? Por esto yo no quería preguntarle, Daniela. La embarré. La Fiscalía, al igual que en la diligencia de ayer, cometió un grave error al haber invocado al testigo y exparamilitar de nombre John Jaime Cárdenas Suárez, conocido con el alias Foforito, el cual narró con detalles de cómo, estando recluido en una cárcel en el patio de postulados de Justicia y Paz, lo buscó un abogado de nombre Juan para decirle que Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, le dijo que tuvo un encuentro con Pablo Hernán Sierra, alias Pipintá, en la que este último le manifiesta que él tenía información en contra del exmandatario Álvaro Uribe. En este sentido, manifestó el testigo y exparamilitar John Jaime Cárdenas, que se sorprendió porque, según él, meses antes ya había hablado telefónicamente con alias Pipintá y que le había sido muy claro en el sentido que no tratara de convencerlo y que no sería marioneta de nadie para que hablara con otros presos para buscar declaraciones en contra de Álvaro Uribe. Además, indicó que después de conocer esta información por parte del abogado Juan, le envió una carta a la Corte Suprema de Justicia informando sobre estos hechos. En medio de su declaración, John Jairo Cárdenas afirmó categóricamente que todo lo dicho por el testigo de Iván Cepeda, Pablo Hernán Sierra Pipintá, acerca de la hacienda Guacharacas y Álvaro Uribe era totalmente falso. Entre los temas tocados en la diligencia, corroboró lo dicho por el hermano de Juan Monsalve en el sentido que en esa finca Guacharacas nunca hubo robo de combustible. También dijo que ningún grupo paramilitar había llegado a esa finca y que Álvaro Uribe no tenía nada que ver ni tenía relación con algún grupo armado. En el mismo sentido, el abogado de Uribe le preguntó al testigo sobre qué sabía acerca de las afirmaciones de algunos exparamilitares que señalaban al expresidente como fundador del bloque Metro, a lo que este testigo respondió que eso era totalmente falso. En pocas palabras, este testigo exparamilitar, citado por la Fiscalía, nuevamente le dio la razón al expresidente, como lo veremos en el siguiente resumen. Pasado me hicieron una declaración igual como la que hoy estoy rindiendo ante de un delegado también de la Corte Suprema por los mismos hechos que en este momento yo estoy acá, ¿sí? Cuando yo di esa declaración, expliqué lo mismo que voy a explicar ahorita en este momento. Gracias. Mi pregunta es, ¿recuerda la día, fecha? Su señoría, no recuerdo la fecha de la audiencia pasada que le digo. El día que yo escribí esa carta, la escribí, ¿por qué? Porque meses antes, o me atrevo a decir, vuelvo y digo, no tengo fechas exactas, años, tuve una llamada del señor Pablo Hernán Sierra, que lo apodan con el alias de Pipintá, a la cárcel de Palmira. Esta llamada se produjo, ¿por qué? Porque según el señor, años antes, estaba dando unas informaciones sobre la pertenencia de él a un grupo de autodefensas para las fechas las cuales yo hace mucho rato di a conocer al despacho. Y daba a conocer la participación de él en hechos con el grupo de pleno conocimiento. Lo que él desconocía, y creo, era que alguien todavía vivía de ese grupo, porque él lo que pensaba era que todo el mundo estaba muerto. Y él empezó a difamar y a divulgar unas situaciones en la cárcel donde a mí me llegaron esos comentarios de él. Y uno de esos comentarios me llegó por parte del señor que se encontraba preso en la cárcel de Itagüí. El señor se llama Ramiro de Jesús Henao.
quien me dice a mí que hay alguien que quiere hablar conmigo. Y este señor Ramiro de Jesús Henao también le advirtió a él y le dijo, mucho ojo con lo que está hablando, que de ese entonces, de las situaciones, de esos casos, de esa época, que usted está afirmando que perteneció y fue parte, hay alguien vivo todavía y está postulado. A los días es que yo recibo la llamada del señor Pablo Hernán Sierra y me dice que digamos la verdad. Yo le digo, ¿quién es usted? ¿Y de cuál verdad me habla? Que la verdad de los hechos que se cometieron por allá o que yo hice parte que en ese grupo, yo le dije, ¿cómo le decían a usted en el grupo? No me dio ni razón ni cómo le decía, solamente me dijo, no, es que acuerda de que yo era candidato para la alcaldía. Yo le dije, no, es un tema diferente. Usted me está hablando de hechos, usted me está hablando de participación. Yo a usted no lo conozco. Y si es una persona que tiene pleno conocimiento de los hechos cometidos por el grupo al cual yo pertenecí, bienvenido sea y aclaremos y démosle razón a la víctima y a la justicia de esto. Pero si yo no lo conozco, yo no puedo apoyar a alguien que yo no conozco. Incluso no le cerré ni la puerta, le dije, hable su verdad, que yo hablo la mía. Ya la justicia comparará si la verdad tuya es igual a la que yo la viví y la que he adelantado ya con la justicia. O sea que me indignó. ¿Por qué? Porque es que a mí no me gusta que nadie me llame a decirme qué tengo que hacer yo. Yo cuando estoy delante de la justicia digo y hablo lo que verdaderamente se hizo, existió y no más. Me choca la gente que quiere inventar, difamar o acomodar situaciones aprovechando la existencia de alguien para apoyarse en alguien. Y eso fue lo que él trató de hacer, apoyarse en mí para él poder irse por un lado conmigo. Y no es así, porque no lo conozco. No lo conocí en la parte que me tocó a mí. Y hasta donde yo tengo conocimiento, que tampoco puedo decir que lo conocí, él era parte de una situación de hurto de combustibles. Entonces, díganos qué fue lo que escuchó de que Pablo Hernán Sierra formaba parte del hurto de combustibles. Su señoría, cuando yo estoy en esa época, allá en el bloque Metro, para ese entonces, en el área del Swan, que es el área que va hacia bodegas, donde ahí había una parte, una finca, donde almacenaban combustible, el que extraían de ahí del oleoducto. Y este combustible que almacenaban ahí, más que todo, era como para el tanqueo de los vehículos que pertenecían al bloque Metro, ¿sí? Entonces, ahí con este señor fue que yo vine a saber que habían unas personas que eran los que estaban dedicados al hurto de combustibles y que no tenían nada que ver con la participación del bloque Metro. Este hurto de combustible, ellos los hacían y tenían sus ganancias aparte, pero no decir que tenían que ver directamente con el bloque Metro. En su respuesta usted dice que en esa área de bodegas había una finca donde almacenaban el combustible. ¿Recuerda el nombre de esa finca, John? Señoría, no recuerdo, sé que ahí en esa finca es yendo antes de pasar el puente a mano derecha y
La verdad no recuerdo bien cómo se llama ni quién era el dueño entonces, en ese entonces de eso, porque uno ni preguntaba nada de eso. Gracias. ¿Pasando qué puente, John? El puente es un río, el río, creo que el río Swan, se le llama el río Swan. El río Swan. Gracias. Entonces, este era el preámbulo. Usted nos dijo que viene a escuchar el nombre de Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, cuando envía la carta a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, dígale a la audiencia las circunstancias en que escuchó el nombre de Carlos Enrique Vélez para enviar esa carta, John. Bueno, señoría, siguiendo en ese mismo orden en el que llevaba antes de enviarme para explicar esta otra situación, me entero de la existencia de ese señor Carlos Enrique Vélez porque llegó un abogado, creo que fue como después de las 2 de la tarde, creo que llegó, y eso que cuando llega un abogado a nosotros como le decía antes, es un pabellón que queda fuera de los patios de la población carcelaria, entonces los abogados tienen que dirigirse, siempre caminar hasta allá y llevar la orden de permiso desde la dirección para presentarla ya al guardia que está a cargo de la custodia de ese pabellón. Entonces, me imagino que el abogado llegó y presentó la orden pues para hablar conmigo ahí al pabellonero. El pabellonero me llama, porque pues somos poquitos los que vemos ahí, me llama por el nombre y me dice que me necesita un abogado. Yo salgo y yo salgo ahí cuando un señor ahí pues me dice, ¿usted John Jaime? Yo le digo, sí señor, ¿quién me necesita? Y me dijo, yo lo necesito. Entonces él me dice, mire, mi nombre es Juan, creo, me acuerdo del nombre de él, Juan, no me acuerdo de los apellidos, nada, creo que Juan, es el único que me acuerdo de él. Me dice, Juan, y yo le digo, bueno, ¿para qué me necesitan? Me dice, venga, John Jaime, yo vengo acá, ¿usted conoce a Víctor? Yo le digo, no, yo no conozco a ese muchacho. Él me dice, no, lo que pasa es que Víctor me dice de que usted tiene conocimiento de hechos de la época de por allá del nordeste antioqueño, de toda esa situación. Entonces, lo único que yo vengo es como para que si usted sabe algo sobre todo lo que sucedió por allá, para que diga la verdad de todo lo que sucedió por allá, de quiénes pertenecieron, quiénes estaban, bueno, todo, pero que aclare, para que ayude al esclarecimiento del problema que se está existiendo por los señalamientos que están haciendo en contra del expresidente, me dice así. Y yo le digo, bueno, pues yo le dije a ese señor Juan, yo le dije, doctor, yo ya he asistido a diligencias judiciales con la Fiscalía de Justicia y Paz de Medellín. Allá ya he aclarado parte de todo mi accionar, quiénes estuvieron, en qué época, mejor dicho, he aclarado mucha parte. Yo creo que yo he sido muy claro con la justicia y lo he dicho. Y si aquí me toca volverlo a decir, lo digo. Pero ¿qué pasó? Que en el momento yo le doy esa aclaración y yo no estaba pensando en mandar ninguna carta. Entonces, cuando él me dice, John, lo que pasa es que el señor Pablo Hernán Sierra en Bogotá tuvo un encuentro con Carlos Enrique Vélez en una diligencia allá donde Pablo Hernán Sierra manifestó que le manifestó a Carlos Enrique Vélez de que para que hablaran unos temas en contra de los hermanos Uribe.
que solamente faltaba a él, que ya Pablo Hernán Sierra había cuadrado conmigo, que para que habláramos todos en el mismo idioma. Pues, señoría, yo me sorprendo porque es que meses antes yo ya había hablado con ese señor y le había sido muy claro. ¿Cómo me va a utilizar a mí para convencer a otras personas para que diga cosas que no son así? Yo le dije, ¿cómo así que ese señor está diciendo que ya conmigo cuadrado? Si yo con ese señor no he cuadrado nada. ¿Qué hablaba yo? Mejor dicho, me llené de rabia y le dije, no, venga un momento, ¿cómo así? Yo no me voy a convertir en una marioneta de nadie. Me convierto en marioneta en verdad, pero no me convierto en marioneta de mentiras. Incluso me pasó una transcripción de un documento que Vélez iba a enviar a la Corte Suprema manifestando lo que le estoy acabando de decir, su señoría. A mí me dejó muy preocupado eso. Pero muy preocupado, porque es que yo estoy pasando a ser como cómplice de un falso testimonio, o de señalamientos contra otras personas, o de ser enemigo de muchas personas, porque no nos hablemos mentiras. Aquí nomás por el hecho de yo ser cómplice de Y o X persona me convierto en enemigo de muchas personas. Que me convierta en enemigo por decir la verdad, pero que no me convierta en enemigo por decir mentiras. Y si el todo creador me quita la vida, que me la quite por decir una verdad, no que me la quite por decir una mentira. Porque he sido muy claro en justicia y paz, y con las diligencias que he tenido en la justicia. Para yo venir a prestarme una cosa esa, y le dije al doctor, a ese señor Juan, le dije, venga un momento, hágame un grande favor. Espéreme un momento que voy a escribir una carta mandándose también a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque es que a mí no me van a meter en estos problemas, ni me van a utilizar en estos problemas a mí. A mí se me respetan. Y le dije a ese señor, espéreme un momentico, voy a hacer la carta. Él me esperó ahí en la parte de afuera donde está la guardia y yo me entré para el lado del comedor y ahí escribí la carta, citando esa situación y citando comentarios que había hecho Pablo Hernán Sierra antes en la cárcel de allá Itagüí, comentarios que había hecho él de participación que nosotros habíamos hecho como grupo regional en el nordeste antioqueño y haciendo afirmaciones que sucedieron, pero no como él las estaba diciendo. Entonces también las puse en la carta, explicando a la Corte Suprema de que, ¿cómo así? Que una persona va a ir a utilizarme a mí de esa manera para convencer terceras personas. Y yo creo que yo no me equivoco. El desespero fue mucho al que trataron de convencerme a mí para que yo apoyara a esas personas, porque como nunca me presté para eso, entonces empezaron a manipular a mis espaldas el nombre mío. Incluso estando en Itagüí una vez, porque habían varias personas que se dieron de los que estaban allá presos en Itagüí, que pertenecieron al bloque Metro, según ellos y según si la justicia los acreditó como perteneciente al bloque Metro. Después me decían, uy, hermano, usted es de la época vieja. Yo le dije, sí, muchachos, conozco esta situación y ya, y la haré a conocer a la justicia. Incluso me alcanzaron a decir, no, es que por ahí el señor Pablo Hernán Sierra baja por allá abajo a hablar con un senador que viene por ahí. Y yo le dije, pues que hable con el que quiera, a mí no me interesa.
Y le dije a esas personas, el que baje a hablar con ese senador, bien hecho está, pero si es por temas de derechos humanos que le estén violando aquí en el establecimiento penitenciario. Pero si va a bajar a hablar temas judiciales de hechos cometidos, está haciendo mal. Porque él solamente es de derechos humanos en temas de tratamiento de los centros penitenciarios, no como parte judicial, porque hasta donde yo sé, existe la rama judicial, la legislativa y la ejecutiva. Entonces, cada parte tiene una dirección diferente. Y si nosotros vamos a denunciar algo, lo hacemos ante la rama judicial, no ante una legislativa. Hasta donde mi conocimiento tiene un poquito de razón. Bueno. Y cuando mandé la carta, no fue ni para denunciar ni a las víctimas que en ese momento están allá, ni para defender a un acusado. Mandé la carta para dar explicación de todo lo que estaba pasando y cómo han venido, quisieron utilizar mi nombre tanto para convencer a otras personas como utilizarme a mí o venir a decir hechos que sucedieron en mi época de pertenencia y en mi accionar diferentes a las que yo conozco. Y me parece extraño que yo, divulgando ante la justicia en los primeros meses y años de mi postulación, tenían un conocimiento de mi existencia y de los hechos. ¿Y por qué nunca se me indagó primero a mí y ahora sí me vienen a tirar a la caldera ya cuando ya todo está revolcado? Entonces trataron de buscarme primero, pero no encontraron conmigo. Entonces trataron de decir cosas que en este momento no son así. Usted dice que llegó un abogado Juan con todo el relato que ya nos ha hecho. Yo le manifiesto, el doctor Juan le manifestó a quién representaba o en nombre de quién concurría a visitarlo. No, su señoría, solamente me dijo que si conocía a Carlos, que él le había hablado de mí, que por una situación que había pasado con este señor Pipintaya, y que solamente lo que pedía era que hablara la verdad sobre todo lo que pasó en mi accionar, en lo que yo conocía del bloque o el grupo del cual estuve, ya que venían investigando unos hechos en contra del señor expresidente. Fue las únicas palabras que él me dijo. Y también agregándole, doctora, que se me escapaba para dejar claridad, porque también lo he dicho en la otra diligencia, cuando él se me presenta a mí y me dice esto, él me dice, John, no vengo a ofrecerle beneficios de ninguna clase, solamente lo que necesito es que hable la verdad. Yo le manifesté a él, yo le dije, venga, ¿y qué beneficio me pueden dar a mí? Si es que yo ya los tengo. A mí no me van a dar más beneficios, yo ya los tengo justicia, y pues que me está dando unos beneficios de 8 años, que pague 8 años de cárcel y ya. Entonces, ¿qué beneficios puedo recibir yo adicionales? Ninguno. Y le dije, ay no, y si hubiera, no, ni siquiera los recibía. Entonces, no, beneficios, no hay, yo ya los tengo, le dije, yo ya los tengo. Si yo me estoy aferrando o me quedo callado a una situación en la cual no es cierto lo que se está diciendo, lo que pretenden decir, entonces le estoy diciendo mentiras a las víctimas acá en Justicia y Paz. Entonces sería una falta de respeto para la justicia en este lado de Justicia y Paz y con las víctimas, y eso fue lo que más me generó preocupación. Y cuando usted dice que no está diciendo algo que no es verdad, y que eso era lo que le generaba preocupación, porque usted en sus versiones de Justicia y Paz no había
relacionado a esos temas que usted dice que no eran verdad, usted está haciendo referencia a lo que pretendía señalar el señor Pablo Hernán Sierra García, ¿es correcto? Sí, señor, es que en ninguno de lo que Pablo Hernán Sierra estaba afirmando, quería afirmar, nada de eso era cierto de lo que yo había dicho aquí en Justicia y Paz. Es más, empezando por la vinculación de él como parte del grupo al cual yo pertenecí, o en los hechos que yo que actué, participé directamente. Porque lo que el señor Pablo Hernán Sierra ha pretendido es hacer ver que él hizo parte de este primer grupo que usted califica como grupo regional, el que llegó por primera vez a la zona, ¿es correcto? Correcto, señor. ¿Cómo se le ocurre que un tipo de esos vaya a decir de que nosotros entramos a esa finca, dormíamos, salíamos, cuando eso es un hueco? Eso es en una cañada. ¿Quién se va a meter? Por norma militar, no se debe uno como militar meterse en un hueco de eso a acampar. Está llevando a la muerte a sus hombres. Eso es un hueco. Por eso tomamos la decisión de hacer la base militar de nosotros en la parte alta. ¿Quién se va a meter a un hoyo de esos a que vaya y lo masacren a uno a medianoche o en transcurso del día le cierren las partes de abajo, de arriba, por ambas partes y ahí te matan? O sea, eso no se le ocurre sino a él. Cuando usted dice, en referencia a lo que dice Pablo Hernán Sierra, de que la base militar era esa finca y que eso era un hueco, ¿a qué finca se está refiriendo usted? Esa finca de Guacharacas. Es decir, lo que el señor Sierra afirma de que la hacienda Guacharacas fue la base militar de ese grupo no es cierto, según le entiendo. Totalmente falso. Nunca entramos a esa finca. Yo pisé esa finca cuando yo estudiaba en la escuela, que salíamos a recreo, que íbamos a jugar ahí. La única vez que yo pisé esa finca, el resto nunca más volví a pisar esa finca. Ni como civil, ni como grupo armado pisamos esa finca. John Jaime, y cuando usted dice que por eso pusieron la base en la zona alta, ¿a qué área se refiere? En el área de Cristal, en la vereda Villanueva. Y eso usted lo dice porque usted estuvo presente ahí y hizo parte de ese grupo, ¿es correcto? Sí, señor. En estas declaraciones que ha dado el señor Pablo Hernán Sierra, incluso dentro de este proceso, él ha afirmado que el fundador o uno de los fundadores del bloque Metro fue el doctor Álvaro Uribe Vélez. Conforme al conocimiento que usted tiene por su pertenencia a este grupo regional y su posterior pertenencia al bloque Metro, ¿eso que afirma Pablo Hernán Sierra es cierto? Doctor, no sé a dónde está sacando ese señor eso. Yo nunca vi a ese señor Uribe nunca lo vi por allá, ni nunca participó con nosotros en ninguna actividad ilegal, ni nunca se reunió con nosotros en ninguna parte ilegal, ni nunca nos mandó una persona de parte de él. Totalmente falso. Es que por esa misma razón es que yo mando la carta, porque es que está diciendo unas barbaridades que solamente él se las creó. John Jaime, usted, dentro de la pertenencia que tuvo en este grupo regional, este primer grupo, y luego el conocimiento que tuvo con respecto a este otro grupo que llegó de apoyo y con posterior a su vinculación al bloque Metro ya propiamente dicho, ¿usted conoció que el señor Juan Guillermo Monsalve hiciera parte de ese grupo? Objeción, su señoría, no fue parte del directo ninguna manifestación frente a Juan Guillermo Monsalve Pineda. En lugar a la objeción, no fue objeto del interrogatorio directo. Perfecto, retiro la pregunta. Conversación que usted tuvo con el abogado Juan, él en algún momento le manifestó, le insinuó o directamente le ofreció algo
algún dinero o algún otro tipo de utilidad a usted por escribir esa carta a la que usted ha hecho referencia, sí o no? No, señor, no me hizo ningún ofrecimiento económico ni nada de esa naturaleza. ¿Y usted le hizo algún tipo de petición económica o algún tipo de utilidad o favor a él por escribir esa carta como contraprestación por escribir esa carta, sí o no? No, señor. Usted nos ha dicho que posteriormente el señor o este abogado volvió a visitarlo y que le comunicó que ya la carta, digamos, se había radicado en la corte. ¿Es correcto? Sí, señor. En esa segunda conversación que usted tuvo con el abogado Juan, él le hizo algún tipo de ofrecimiento o le sugirió algo en relación con la declaración que usted tuviera que dar a futuro cuando lo llamaran, bien sea de la fiscalía o de la corte, en relación con esa carta, ¿sí o no? No, señor, ninguna. La declaración la que iba a dar era lo que yo manifestaba en la carta. Con posterioridad nos dijo que usted lo llamó porque pues estaba como pendiente de si efectivamente pues, la carta había surtido el efecto de que lo fueran a llamar a declarar. ¿Es correcto? Sí, señor, estuve muy pendiente y lo llamé a él por esa situación para ver si iba a efectuar eso, tal como he estado también pendiente con esta diligencia del día de hoy. En esa conversación que tuvo cuando usted lo llama, este abogado Juan en algún momento le hizo algún ofrecimiento de dinero o de alguna otra utilidad para efectos de esa declaración que usted tuviera que dar a futuro, ¿sí o no? No, señor, no me hizo ningún ofrecimiento ninguno. Y en esa misma comunicación que usted tiene, usted le hizo algún tipo de petición o requerimiento de algún tipo de dinero o de algún tipo de utilidad respecto de esa o como contraprestación a esa declaración que usted tenía que dar a futuro cuando lo llamaron a declarar, ¿sí o no? No, señor, no le hice ninguna petición de ofrecimiento de beneficio ninguno. En alguno de esos momentos de los que hemos venido hablando, en esa primera visita donde usted escribe la carta, en la segunda visita, cuando él le comenta que la carta ya ha sido radicada, o en esa conversación que se da con posterioridad a esas visitas, esa comunicación que usted, cuando usted lo llama, en algún momento este abogado Juan le ha pedido a usted que falte a la verdad o que la calle total o parcialmente en la declaración que tenga que dar a futuro, ¿sí o no? No, señor, nunca me dijo que faltara la verdad. Lo único que dijo es que dijera la verdad. Es decir, le pidieron que dijera la verdad. Él me dijo que dijera la verdad. Perfecto. ¿Alguna otra persona distinta al abogado Juan le ha pedido a usted que falte o calle totalmente la verdad respecto a estos hechos que usted está declarando el día de hoy? No, señor, y fue muy claro al principio de la diligencia. No me gusta que nadie me diga qué tengo que hacer. Yo mismo sé qué es lo que digo y cómo lo estoy haciendo y cuáles son mis consecuencias. Perfecto. Le hago nuevamente otra pregunta y le ofrezco disculpas por la reiteración. ¿Alguna otra persona distinta al abogado Juan en algún otro momento o en cualquier momento le ha ofrecido a usted algún tipo de beneficio, dinero o dádiva por esta declaración que usted está dando el día de hoy? No, señor, en ningún momento me han ofrecido algún beneficio para venir a dar una declaración en el día de hoy. Ninguno. John Jaime, usted en relación con este tema de esta carta que usted suscribió y remitió a la Corte Suprema de Justicia,
nos dijo que dio una primera declaración judicial y dijo que creía que esa fecha era el 19 de septiembre del año 2019, ¿es correcto? Sí, señor, no estoy seguro, pero la declaración que dio la Corte Suprema fue como el 19 de septiembre del 2019. No estoy seguro, pero creo que es esa. Esa declaración que usted dio a la Corte, ¿usted ya estaba en libertad para ese momento? Sí, señor, ya llevaba unos, creo que ya unos tres meses, algo así, no recuerdo muy bien, ya estaba en libertad. Y esa declaración que usted dio fue en la ciudad de Bogotá, ¿es correcto? Sí, señor. ¿Usted recuerda ante qué magistrado se dio esa declaración? Eso fue con el magistrado Reyes. Con el magistrado Reyes. Entre el momento que usted rindió o redactó la carta, que sabemos que fue el 20 de febrero del 2018, y el 19 de septiembre de 2019, que es la fecha que usted cree dio la declaración ante el magistrado Reyes, ¿alguna otra autoridad judicial lo llamó a usted a rendir declaración por esos hechos o esa fue la primera declaración? Doctor, que yo sepa, ninguna. Y si alguna persona fue por allá, pues póngamelo de presente, pero que yo recuerde, ninguna. En esta audiencia tuvo ocasión de rendir testimonio el señor Pablo Hernán Sierra. Y en una pregunta que hiciera la defensa en su momento, se le preguntó por si él había tenido algún tipo de comunicación telefónica con un interno de la cárcel de Palmira. Y él dijo que esa conversación de él estando en Itagüí con un preso de la cárcel de Palmira, una comunicación telefónica, no había ocurrido. ¿Qué tiene que manifestar usted al respecto frente a esa afirmación que está haciendo el señor Pablo Hernán Sierra en este juicio? Sí, señor, se ocurrió tal y como lo estoy diciendo hoy. Y vuelvo y lo digo como lo dije ahora. Estoy diciendo mentiras que el creador venga y me quite la vida porque así fue como lo estoy diciendo. Él me llamó. O sea, usted ratifica hoy bajo la grada de juramento que efectivamente el señor Pablo Hernán Sierra lo llamó a usted desde la cárcel de Itagüí, estando usted en la cárcel de Palmira. ¿Así fue? Sí, señor, me llamó. Y cuando él dice que eso no ocurrió, ¿el señor Sierra está faltando la verdad? Está faltando la verdad como lo ha estado faltando en todo lo que está diciendo. John Jaime, en relación con estos hechos de esta carta que usted suscribió y estos hechos que nos ha venido narrando el día de hoy, que le narró a la Corte Suprema de Justicia, ¿usted ha tenido algún tipo de contacto o trato con el doctor Álvaro Uribe Vélez? ¿Sí o no? Ninguno. ¿Usted ha tenido algún tipo de comunicación con el doctor Álvaro Uribe Vélez? No, señor, ninguno. Yo a ese señor solamente lo distingo por las noticias, por la televisión. Nunca he estado cerca de él. Su señoría, no tengo más preguntas.